Vamos a compartir con Fernando Bastidas. Él es diputado de la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Es evidente que el tema económico es muy amplio y hay algunas cosas que quisiéramos abordar con Fernando, pero hay un tema que conversábamos hace un momento, Fernando, y que ustedes están trabajando y que es necesario, vital, diríamos, como es el tema de los seguros. Ustedes trabajan en un proyecto de ley, ¿verdad?, para el sector de seguros, y me gustaría saber cómo va el trabajo y cuáles son los aspectos que uno puede jerarquizar y realmente mostrar como novedosos o importantes o necesarios en último caso. Y bienvenido. Bueno, ante todo, muy buenos días a todas las personas que están en sintonía en este momento de este prestigioso canal. Gracias por la invitación. Mira, sí, ciertamente desde la Asamblea Nacional, particularmente desde la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, que preside el diputado Jesús Faría, estamos trabajando entre las distintas propuestas normativas una reforma a la ley de la actividad aseguradora. Recordemos que la ley de la actividad aseguradora viene de una reforma que a su vez se hizo en el año 2015 como decreto ley y que en este momento, con miras a actualizar este sector de la economía, este sector financiero, que es el sector asegurador, que además tiene una incidencia importantísima. Lo conversábamos antes del programa, la tasa de penetración, por ejemplo, del seguro, de la actividad aseguradora en el Producto Interno Bruto, en Venezuela llegó a tener cerca de un 4.7% del año 2014 y disminuyó, bueno, como consecuencia también de todo el proceso de agresión económica contra el país, que afectó a todos los sectores de la economía, a menos de 1.9%, muy por debajo de la tasa promedio que hay en otros países de la región. Entonces, en este momento en el que el país experimenta un proceso de recuperación económica, un proceso de crecimiento, de expansión de las capacidades económicas nacionales, uno de los sectores que se ha quedado rezagado y que ahora hay que actualizar normativamente para permitir su desarrollo es justamente la actividad aseguradora. Y tiene dos aristas importantes. La primera es eso, la dinamización y la expansión de la actividad aseguradora. Pero la otra arista, que es fundamental y diría yo que es la prioritaria, es ofrecer a la ciudadanía una actividad aseguradora, unos contratos de seguro, unos montos actualizados, pero además con las garantías suficientes que permita hacer de esta actividad una actividad satisfactoria para los usuarios, beneficiarios, tomadores. Sí, fíjate, eso que señala Fernando es importante, garantías suficientes para quien asume la responsabilidad y se busca dar, por la razón que fuese, una cobertura importante o significativa. Y eso tiene que ver con la transparencia. Y a veces en el mundo de los seguros surgen situaciones o circunstancias que ponen en tela de juicio el manejo interno de cómo se hacen operaciones y cómo muchísima gente se queja, que la cobertura no es necesaria, que los siniestros no se quieren pagar. ¿Cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, fíjate, esta reforma contempla un conjunto de aspectos. Uno de ellos tiene que ver justamente con lo que es la incorporación de normas para la prevención de la legitimación de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva, como un ajuste también que se ha venido haciendo desde el punto de vista normativo financiero en función de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. Y además de eso establece o incorpora elementos de lo que llamamos nosotros la economía digital, que es un aspecto que se ha venido desarrollando en el mundo financiero, en el mundo económico, y que cada día tiene más incidencia por el desarrollo tecnológico. Esto va a permitir justamente un mayor control, una mayor transparencia del sector, que, bueno, indudablemente tiene ese componente por ser parte del sector financiero. Recordemos que el sector financiero nacional no solamente está compuesto por el sector asegurador, sino el sector bancario, el mercado de valores. Es decir, tocamos parte de estos elementos en la reforma, pero hay otros elementos adicionales. Por ejemplo, estamos incorporando el tema de la banca seguro como un autorizado nuevamente en la actividad aseguradora bajo unos criterios específicos que permitan ofrecer y hacer masivo algunos productos sin menoscabar el derecho que también tienen los intermediarios de seguro a su actividad económica. Además de eso, estamos proponiendo reducir el plazo de la indemnización de siniestro, que es uno de los temas que más aqueja a aquellas personas que son usuarios y beneficiarios, largos porque se demora muchísimo en muchos casos la respuesta por parte de las compañías aseguradoras para indemnizar el siniestro que ocurre. Y esto ¿cómo agilizar ese proceso, Fernando? Ahí se está reduciendo por una parte la cantidad de días que se establece en la ley, a 20 días la propuesta actual, y además de eso se establece una figura de garantía para los usuarios, beneficiarios, tomadores, que es el defensor
del tomador, del usuario, del beneficiario, que anteriormente había un solo defensor establecido o radicado en la superintendencia, en la SUDEASEC, la Superintendencia de la Actividad Aseguradora. En esta propuesta se está desarrollando toda una estructura para garantizar también los derechos de los usuarios, del pueblo, pues, de la Claro, población ahora, que hace uso de los contratos de seguro. ¿cómo ampliar la cobertura? ¿Cómo colocar o tener una persona que asuma un seguro la cobertura suficiente para ir a una clínica privada y en este caso, bueno, ser atendida, ¿no? Sobre todo cuando se trata de un siniestro muy particular, Bueno, fíjate que siniestro de salud. hay dos elementos importantes que hay que destacar allí. Uno es la actualización, o mejor dicho, la sustitución de la unidad tributaria por la tasa de cambio. Bien sabemos que venimos en un proceso de sinceración de la economía, donde, bueno, se ha permitido como válvula de escape el uso de divisas. Y este sector, que se había quedado rezagado, ahora se actualiza con esta propuesta de reforma. Pero, además de eso, eso va a permitir una capitalización también de esas compañías para poder responder frente a sus obligaciones con los asegurados. Pero, además de eso, nosotros tenemos la creación de una reserva complementaria. Recordemos que el seguro, la actividad aseguradora, tiene como componente esencial lo que llaman las reservas técnicas, que es el respaldo sobre las primas que va cobrando cada una de las empresas de seguro. En este caso se crea además una reserva complementaria en el caso de insuficiencia de prima. Esto es una figura que no existía en la legislación anterior y que en este momento busca justamente garantizar a esas personas o a esos usuarios, beneficiarios y tomadores que su indemnización por causa de siniestro sea garantizada a través de estos mecanismos. Y un elemento importante, ya nos vamos a ir a la pausa, te pido pronta respuesta, ¿qué va a ocurrir para tratar de agilizar la entrada de personas por emergencia o entrada absolutamente cotidiana a una clínica, aquel tormento de la clave y todo aquello? Mira, estamos justamente incorporando unas dispositivas que prohíben aquello de las enfermedades preexistentes, que prohíbe aquello de que, bueno, la persona llega y está esperando por largas horas y resulta que en muchos casos hasta las personas, bueno, tienen consecuencias fatales solamente por esa espera. Y eso nosotros tenemos también la responsabilidad de regular en el caso de esta materia que es la actividad aseguradora. Bueno, vamos a una pausa. Vamos a seguir con el mundo de los seguros, a ver si tomamos un espacio también para hablar un poquito de la cuestión económica. Estamos conversando con Fernando Bastidas, diputado, integrante de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. Continuamos conversando con Fernando Bastidas. Mundo de los seguros. Hay tantas cosas, Fernando, comentábamos aquí. Fortaleza de las empresas frente a la posibilidad, en este caso, de asumir responsabilidades, porque de repente aparecen una serie de empresas, ¿verdad?, en el mundo de los seguros que tú no sabes si tienen la suficiente envergadura para asumir responsabilidades en ese sentido y cumplir con la clientela. Bueno, fíjate que uno de los aspectos que estamos incorporando en esta propuesta de reforma tiene que ver con aquellas cooperativas, asociaciones cooperativas, Sí. que nosotros vemos, bueno, a lo largo y ancho de las carreteras del país, en las estaciones de servicio, los tolditos que ofrecen Sí. RCB y otros seguros, y que en muchas ocasiones están totalmente fuera de la legislación, y que cuando las personas que contratan con esas empresas Sí. que no están bajo la regulación correspondiente, y requieren del pago, pues, de sus obligaciones, de sus compromisos, resulta que la empresa se va, el toldo lo desmontaron, Sí. no existe o no está registrada en la superintendencia, etcétera. Es decir, sobre esto también hay una regulación que estamos haciendo mucho más rigurosa para que no se violenten los derechos económicos de aquellas personas que contratan, que es fundamentalmente el objetivo de esta ley. Pero además de eso, fíjate que hay un elemento importante. Nosotros estamos planteando en esta reforma que el 30% del reaseguro, de las primas cedidas en reaseguro, sean para el mercado nacional, y eso nos va a permitir a nosotros no solamente captar la inversión de las empresas reaseguradoras, sino además de eso mantener, bueno, todas esas primas, esos riesgos acá mismo en el mercado nacional, para eso hay que fortalecer las finanzas nacionales. Claro, pero para eso hay que tener empresas con fortaleza, es decir, con solidez. No cualquiera, voy a subir el 30% de los reaseguros internacionales sobre empresas que están en territorio venezolano, pero yo no tengo la fuerza suficiente a la hora que tenga que cancelar y asumir un compromiso o cancelar un siniestro. Por eso la trascendencia de la sustitución de la unidad tributaria por la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela, la tasa de mayor valor, es el criterio que estamos asumiendo. Porque esto justamente va a permitir actualizar en función de la dinámica, la expansión de la economía, como sabemos que hemos venido viviendo. Creemos que es un momento crucial para que este sector, y no solamente este sector, muchos otros sectores de la economía. Sabemos que el año pasado
como consecuencia del programa de recuperación económica. Uno de los efectos que ha tenido ese programa planteado por el presidente Nicolás Maduro en el año 2018 ha sido justamente la posibilidad de que se abra un compás para diversos sectores, no solamente, insisto, el de seguro, sino además otros sectores como por ejemplo el emprendedor, que ha sido un tema importantísimo que, vista las circunstancias de dificultad económica como consecuencia del bloqueo, de las sanciones, las personas, el pueblo venezolano, las personas han buscado alternativas. Uno de esos tiene que ver con el emprendimiento. Y ese emprendimiento se ha visto de manifiesto, bueno, en las distintas ciudades de nuestro país, que hoy por hoy vemos, bueno, la instalación de nuevos negocios, el crecimiento y el desarrollo de diversas propuestas productivas en este sentido. Hay un segmento dentro del espacio y el universo de los seguros que es muy importante, que es el automóvil. En ese sentido, ¿cómo están trabajando? Ahí se presentan siempre muchas dificultades. Sí, fíjate que recordemos que la ley de la actividad aseguradora hace una regulación general como ley, luego vienen unas normas de orden, lo que llamamos de rango sublegal, como se denomina en el argot jurídico, que son las normas administrativas, bueno, todas las normas prudenciales que emite la superintendencia de la actividad aseguradora, más el reglamento correspondiente de ley y los decretos correspondientes. En esto hay unas especificidades ya sobre los ramos específicos. Recordemos que la ley de la actividad aseguradora no establece como tal producto. Uno de los aspectos que nosotros más bien estamos proponiendo que se desarrolle con mucho más detalle es, por ejemplo, la propuesta de los microseguros, seguros inclusivos y seguros masivos, que es una fórmula o una forma de contrato de seguro que va a permitir también tomar en cuenta sobre todo los sectores más vulnerables, que en muchos casos, fíjate, y eso lo conseguimos, sobre todo, bueno, quienes andamos también, además de la actividad parlamentaria, andamos en nuestras tareas en las comunidades, en las calles, etcétera. Vemos, por ejemplo, el caso de las necesidades en cuanto a servicios funerarios, que para muchas personas es inaccesible. Entonces se está planteando estas figuras de microseguros, seguros inclusivos, seguros masivos, como un mecanismo en cuanto a, por ejemplo, los servicios funerarios. Bueno, aprovechemos la oportunidad por el tiempo que nos queda a tocar otros temas, ¿no? Lo del seguro lo podemos retomar en una próxima ocasión que nos acompañes acá en la mañana. Seguramente. Mira, la situación de la economía del mundo, como decíamos, está sacudida, está el tema petrolero, hay un debate abierto, una controversia sobre si con los Estados Unidos se pueden establecer de nuevo vínculos para la venta y exportación de crudos, un debate interno en Estados Unidos, hay presión sobre el gobierno para que no se establezca, hay un proyecto de ley incluso para evitar que pueda comprar petróleo venezolano, en fin, ¿cómo crees tú que debe manejarse esta situación? Mira, nosotros tenemos una relación comercial natural que debería ser, lo regular debería ser que se sostenga, en este caso con el mercado estadounidense, respecto a lo que es la proveeduría de crudo pues, y de hidrocarburos. Ese es nuestro mercado natural por la ubicación en la que está nuestro país, porque históricamente ha sido así. Lamentablemente, toda aquella, bueno, campaña que se ha hecho contra el país con las medidas coercitivas unilaterales, el bloqueo y todo el empeño que ha tenido el gobierno estadounidense por ir a través de vías fuera de la Constitución para salir de la revolución bolivariana, cambió este panorama a partir de la formalización de las sanciones contra PDVSA. Y hoy por hoy, visto el boomerang que ha generado la política de bloqueo contra Rusia y que se le ha revertido de una manera, bueno, tremenda a Europa y a los Estados Unidos en cuanto a los costos de los hidrocarburos, del combustible, y fíjate, ya ellos han tomado una decisión estrecha, así ya definitiva. Los $110 ha superado ya el barril Brent, se ha mantenido más o menos por el Mar del Norte en eso durante los últimos días. Todo eso ha obligado, o ha llevado, mejor dicho, a que se haga la consideración y se den cuenta que toda esta farsa que se montó de un interinato y todo este tema, que no tiene sentido, no puede ser una barrera para desarrollar esas relaciones económicas que naturalmente deberían existir. Más allá inclusive de algunas posturas de orden ideológico, hay aspectos de orden económico que nosotros tenemos que considerar y que además lo tenemos que considerar en función del beneficio, el bienestar de toda la ciudadanía. Y eso es un aspecto que creo que se está ponderando de esa manera y, bueno, esperemos el desarrollo de los acontecimientos. El presidente Nicolás Maduro de manera atinada ha venido dirigiendo y además ha venido convocando al diálogo porque ha sido él, como nosotros lo denominamos, un campeón del diálogo. Esperemos que todo este proceso siga desarrollándose y que sea en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber compartido en la mañana de hoy con nuestros televidentes. Renovamos la invitación para que vengas en otra ocasión. Es importante seguir con el mundo de los seguros que abarca pues ese espacio tan grande y que todo el mundo de una forma o de la otra tiene que ver.
con ello. Nos vamos a una pausa. El retorno Arte y Espectáculos en lo actual.